Buenos días para todos los estudiantes. Espero que tengan un excelente día. Hoy traigo un video nuevo que trata sobre el gobierno colonial. Vamos a ver un poco acerca de lo que ocurrió o cómo gobernaron, en América los españoles. Entonces miremos primero qué fue la época colonial. La época colonial, se dice, en América, África y otros continentes se conoce como época colonial al periodo histórico durante el cual sus sociedades fueron controladas desde las metrópolis europeas. Eran sometidas a un proceso de dominación política, social y cultural por parte de los principales imperios de la época, como el español, el francés y el inglés. Aquí en América se distinguió más por la dominación que se dio de los españoles. En América, entonces fue esa época en que estaban los españoles acá gobernando. Miremos la economía colonial. ¿Cómo fue la economía colonial? Se dice que el saqueo de metales preciosos y la explotación de las regiones mineras fue el principal renglón de la economía nacional durante más de 3 siglos. Se pueden destacar 3 periodos, entre 1150 y 1640. Predominó la mano de obra indígena y su explotación, que fue gracias a la encomienda. Entonces fue cuando ellos tenían a los indígenas en esa época, y que hacían explotarlo. Ustedes ya saben que cogieron los indígenas, lo fueron diezmando poco a poco, porque ellos eran los que trabajaban en las minas y eran aquellos también que atendían a lo que era en los servicios generales de las casas a los españoles. ¿Listo? Toda esta explotación se hizo gracias a la encomienda, que fue la institución que vimos en clases anteriores. La producción más importante en este primer momento tuvo lugar en los distritos de Santa Fe, en Antioquia, en Cartago y Popayán. Hubo un periodo de recesión comprendido entre 1640 y 1680. Entonces la economía se dio pues gracias a esa explotación que ellos hacían. Miremos también cómo fueron las instituciones y las autoridades en la época colonial. Dice autoridades e instituciones coloniales. Miramos en este cuadro, primero que todo, la cabeza de todo. ¿Quién era? Pues el rey. El rey era la cabeza de todo y era el que organizaba estas instituciones y estas autoridades. Miramos el Consejo de Indias. Aquí encontramos el Consejo de India y encontramos a la par la Casa de Contratación. Miremos qué fue el Consejo de India o qué funciones tenía este Consejo de India. Dice que eran funciones judiciales, administrativas y legislativas, ¿sí? Lo que era el Consejo de Indias, que era una organización que se encargaba de las funciones judiciales, todo lo que tenía que ver con lo judicial, lo administrativo y cómo se hacían las leyes, y también las legislativas. La Casa de Contratación allí se encargaba más de las funciones económicas, control del monopolio comercial. Ellos se encargaban más de todo lo comercial, que era lo que les interesaba más a España, ¿no? Miremos en esta partecita. También teníamos el rey primero y luego teníamos el virrey. El virrey era la máxima autoridad en América. O sea, el rey en España, el virrey ¿dónde? En América. La máxima autoridad en América era un representante directo del rey. Tiene atribuciones jurídicas y ejecutivas. Tenía que ver con toda la parte jurídica y cómo hacer cumplir esas normas, o sea, ejecutarlas, todo lo que se hacía, cómo ejecutar esas cosas. Eso era lo que hacía el virrey. ¿Listo? Teníamos después del virrey la Real Audiencia. ¿Qué sería eso de la Real Audiencia? Pues era un tribunal de justicia en América, también tiene atribuciones ejecutivas, o sea, un tribunal, ¿sí? Donde que hacían ellos ejecutar todo lo que se hacía, todo lo que mandaba el rey tenían que ejecutarlo, bueno, o hacerlo. Luego de ahí encontramos al gobernador o capitán general, que se decía, había un gobernador o capitán. Era dependiente del virrey, o sea, de este virrey. Las funciones eran gubernativas, o sea, de gobierno, militares y económicas. ¿Listo? O sea, lo que era el capitán general, o sea, el gobernador.
pero a la vez no solamente tenía esas funciones gubernativas y económicas, él también tenía otras funciones, era similar al gobernador, enfatizando su función militar, o sea que él también tenía que ver con las funciones militares, por eso se dice capitán general. A él le llamaban capitán general. ¿Listo? O sea, gobernador, el dependiente del virrey, funciones gubernativas, militares y económicas. También le decían capitán general y se encargaba de todo lo militar. Después de esto encontramos, o sea, ese gobernador, encontramos el corregidor. El corregidor también tenía funciones gubernativas en el ámbito provincial, es decir, en las provincias, ya en los lugares más pequeñitos, ¿sí? Como en los pueblitos, eso lo llamaban provincias. ¿Listo? Y por último encontramos el famoso cabildo. El famoso cabildo era un gobierno local, asume la administración de la ciudad representando a los vecinos y asumiendo funciones judiciales, administrativas, políticas y económicas. O sea, más ya en lo que era un gobierno local, o sea, el gobierno que se hacía como en las ciudades. ¿Listo? Entonces, eso eran las instituciones y las autoridades en ese entonces. Pero tengan presente que en este cuadro no hablamos de ningún presidente ni nada. En ese momento, el que manejaba todo desde España era el rey, por medio de los que tenía como el virrey que lo representaba en América, la Real Audiencia, que era ese tribunal de justicia, teníamos un gobernador, capitán general, un corregidor y por último teníamos un cabildo. ¿Listo? Entonces, esta organización de instituciones y autoridades la tenían para poder controlar todo en América y sobre todo la parte económica, que era lo más importante para ellos. Bueno, continuemos y miremos qué encontramos. Acá vemos una administración colonial española, o sea, cómo administraban ellos los españoles. Miremos, muy sencillita para que la entiendan mejor. Encontramos el rey, ¿sí? El rey, pero como el rey manejaba también, o sea, España y por ende en América, o sea, él tenía el mando tanto en España como en América, era la cabeza de todo. Aquí encontramos que en América, o miremos, sí, en América primero miremos, en América encontrábamos para gobernar, se llamaban virreinatos, que era el famoso virrey que hablamos ahorita. Y también de las gobernaciones, teníamos gobernadores y teníamos capitanías generales, ¿sí? Que eran los capitanes que manejaban todo y teníamos unas gobernaciones. Y por último teníamos una Real Audiencia y el cabildo. Eso era en América. Listo, la administración colonial, pero que se hacía en América. Pero ya en España encontramos que manejaba el rey, pero allá tenía muy bien organizadas las cosas. Allí, aparte de que el rey pues manejaba España, él tenía la casa de contratación cuando era la parte económica y el Consejo de Indias. Ellos eso lo hacían desde España hacían todo esto. Y así era que ellos gobernaban. Ya vemos que en esta gobernación encontramos es a un famoso rey, no hablamos de presidente. ¿Okay? ¿Cómo era esa organización política que tenían ellos, cierto? ¿Cuál era esa organización? Aquí explican un poquito qué era un Consejo de Indias y qué era una casa de contratación para que ustedes aprendan la diferencia. Los reyes de España vivían en España, ellos no estaban acá en América, ellos estaban desde España, gobernaban todo por medio de los virreinatos. Aquí encontrábamos el Consejo de Indias, ¿qué era? Se encontraba en España y resolvía qué asuntos del gobierno. Ellos tenían que resolver todo el gobierno y preparaban leyes y nombramientos de funcionarios. Ellos allá lo que hacían era nombraban funcionarios para que vinieran a gobernar América. Y ellos hacían lo que preparaban leyes. Listo. Y la casa de contratación se encontraba en Sevilla, España. Controlaba el comercio y navegación entre España y América. Claro, esa casa de contratación se encargaba más de la parte económica, era que los importaba. Cuando traían su orito, lo que llevaban para allá, lo que llevaban para acá, en fin. Entonces se llamaba casa de contratación. Era una forma de gobernar desde España. ¿Ok? Después de estas dos partes que gobernan como el Consejo de Indias y la casa de contratación en España, encontrábamos lo que vimos ahorita, que eran el virreinato, que eran territorios en los que se organizó América. Se llamaba virreinato, territorios en los que se organizó América. O sea, era en América, se decía virreinatos.
Capitanía General la ejercían el control militar en América, que ya veíamos que eran los capitanes que se encargaban de todo lo que era la parte militar en América. Audiencias, que eran los tribunales de justicia, resolvían asuntos políticos y judiciales. Cuando yo hablo de tribunales, eran, por ejemplo, que si teníamos algunos problemas, lo que hacían esas personas que eran los del Tribunal de Justicia era resolver esos asuntos, tanto políticos y judiciales, que podían perjudicar el buen funcionamiento de la organización política que ellos tenían acá. Entonces, los tribunales eran varias personas y resolvían lo que pasaba. ¿Listo? Ayuntamientos. Eran los gobiernos locales de ciudades y pueblos. Aquí ya aparece otro nombre que era ayuntamientos. Pero esos ayuntamientos era un gobierno que se hacía localmente en las ciudades y en los pueblitos más pequeños. Entonces así era que ellos manejaban lo que era nuestra tierra, nuestra América, hermosa América. Bueno, ya habíamos hablado del Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias. Pero mira que acá encontramos que el Consejo de Indias tenía varias funciones, no solamente de gobierno, sino también funciones militares, judiciales y financieras. ¿Sí? Cuando hablamos de gobierno, se dice que el Consejo de Indias preparaban las leyes y otras disposiciones de materia legal que debían ser aprobadas por el rey y luego aplicadas en las colonias, o sea, en América. El Consejo de Indias se encargaba por orden del rey de dirigir el gobierno colonial, o sea, lo que hacían era por orden del rey, dirigir el gobierno colonial. El Consejo de Indias proponía al monarca español los candidatos para los cargos más importantes en las colonias. O sea, ¿quiénes nombraban ellos? A los virreyes, a los corregidores, a unos que llamaban oidores, a los capitanes generales, a los intendentes. ¿Sí? De igual manera, daba su visto bueno al nombramiento de los funcionarios religiosos, porque ustedes saben que también de España venían muchos religiosos a implantar lo que era la religión católica. ¿Listo? ¿Quiénes fueron los militares que también estaban en el Consejo de Indias? Se encargaban de la organización militar de los territorios de ultramar del Reino y de España, del Reino y de España. ¿Listo? Entonces ahí también se encargaban de ¿qué? De la organización militar, por eso se llamaban militares. ¿Listo? Los judiciales, ¿qué era? El Consejo de Indias ejercía la jurisdicción suprema en los temas judiciales. Funcionaba como un tribunal de última instancia en las colonias hispánicas. Cuando yo hablo de un tribunal un tribunal de última instancia, era que cuando no se podía resolver, digamos, en los mandos medios algún problema que tuvieran en las colonias, entonces lo que se hacía era que se acudía a ese tribunal de última instancia. O sea, se iba ya para que ellos dieran la última. Ah, bueno, hagan esto, hagan lo otro. ¿Listo? O sea, era el último, el tribunal. Las atribuciones judiciales del Consejo de Indias obligaba a las más altas autoridades coloniales a someterse a los denominados juicios de residencia, donde eran juzgados por el gobierno que había concluido. Es decir, daban cuenta de sus actos gubernamentales al concluir su periodo de función. Es decir, que ellos iban allá y decían, bueno, hice esto, hice lo otro. O sea, ellos de todas maneras tenían que dar, digamos, como cuentas de lo que ellos habían hecho. Muchas veces encontraban cosas bastante terribles cuando ellos, por ejemplo, diezmaban a los indígenas o cometían errores con los indígenas. Era una forma, pues, también de controlar todo lo que pasaba en América. Y financieras también la tenía lo que era el Consejo de Indias. Se encargaba del manejo y la fiscalización de los recursos que llegaban de las colonias españolas de origen de ultramar. Es decir, ellos también allá en el Consejo de Indias, todo lo que llegaba, el orito, lo que ellos llevaran de América, también lo controlaba. ¿Quiénes lo controlaba? ¿Quién? El Consejo de Indias. O sea que era muy importante esta institución del Consejo de Indias, porque aparte de que se encargaba, como veíamos al principio, de gobierno, todo lo que tiene que ver con un gobierno, en una ciudad, también se encargaban de lo que era lo militar, o sea, manejaban la parte militar, también lo judicial. Me acuerdo que tenía un tribunal en la última instancia, y también se encargaban de la parte financiera. Fue muy importante el Consejo de Indias en la administración de la época colonial. Bueno,
Vamos a hacer ahora un tallercito, vamos a hacer un tallercito, vamos a contestar estas preguntas.